Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Hola, mis amigos y hermanos en Cristo. Nosotros da semana 7 llegamos al desse tutorial diário de la semana maravilhoso 7 intitulado de este Por alimento Desvencendo diario dos maravilloso Mistérios de titulado Deus, por dentro da administradores de los série misterios de Cristo, Dios, Poder de dentro Deus de la e serie Sabedoria de Cristo, Deus. poder de E a Dios semana y 7 sabiduría de tem Dios. por título Y la Os semana gregos 7 tiene por buscam a título Los sabedoria. griegos buscan Essa la semana sabiduría. é para nós Esta darmos semana es pano de para fundo darnos ou melhor un fazer a paño de fondo, contextualização o histórica mejor, do hacer la livro de contextualización 1 Coríntios, histórica del libro porque de Primera de nós, Corintios, se nós porque não nosotros, entendemos si o pano de fundo daquela nosotros época, no entendemos nós não el paño de fondo entenderíamos de o aquella livro época, nosotros de no primeira carta de Paulo aos entenderíamos el Coríntios. libro Mas de antes, nós la primera gostaríamos carta de Pablo a los eh, Corintios. Pero antes ainda nos gustaría falar um pouco sobre aún o tema da semana hablar un passada, poco que sobre era sobre el tema de la as semana questões do pasada, casamento. que es sobre E las como cuestiones abordado del na matrimonio. segunda-feira, Y nós como es abordado en eu el día gostaria lunes, de, com nosotros, relação ao a mí me casamento, gustaría, eu con queria relación dizer para al vocês matrimonio, que yo Deus quería instituiu decirles o a casamento ustedes que visando Dios instituyó el nós matrimonio aprendemos a viver a fue vida da con igreja metas já que no convívio aprendamos conjugal. la vida de la iglesia Nós ya en la aprendemos convivencia conyugal. conviver com a pessoa que Nosotros amamos, aprendemos e a, com isso nós a convivir aprendemos con la a persona que renunciar amamos, muitas vezes as y nossas con próprias esto vontades nosotros para o bem comum. aprendemos a renunciar muchas veces Aprendemos a a negar a nuestras si propias mesmo voluntades para un para bien común. convívio Y harmonioso. nosotros aprendemos a Isso negarnos tudo a são nosotros lições, mismos essas para são una lições convivencia que nós precisamos armoniosa. aprender na vida Todo normal de esto viver son com outras lecciones. pessoas. Estas son lecciones que nosotros Imagina se necesitamos com pessoas que aprender nós en la vida amamos, com o normal nosso cônjuge, de la iglesia con otras nós não personas. conseguimos Imagínese, con personas que ceder, nosotros não amamos, que es conseguimos nuestro cónyuge, renunciar a nós nosotros no mesmos para conseguimos viver uma vida ceder, coletiva no melhor. conseguimos renunciar a Muito menos nosotros nós mismos teremos para vivir una vida colectiva mejor. nós teremos Mucho a menos disposição nosotros de tendremos ceder, né, as nossas opiniões, ceder a nossa nosotros maneira de pensar, tendremos la convivendo, disposición né, de com ceder tantos nuestras irmãos, tantas opiniones, pessoas ceder com nuestra manera de passado pensar, diferente, conviviendo con pensamento tantos diferente, com hermanos, caráter tantas diferente, personas, caráter- con pasados caráteres diferentes, con Mas pensamientos graças a diferentes, Deus con caracteres que o diferentes. Senhor nos dá o casamento para Pero nós gracias al aprendermos a Señor viver a vida da igreja. que el Portanto, Señor nos da el matrimonio para que nosotros aprendamos a vivir la vida de la iglesia. Por tanto, se achar no es normal, como dice aquí, no es normal que nosotros da igreja nos creamos espirituales, conviviendo bien con los hermanos de la iglesia y tratar con indiferencia al cónyuge en la vida normal, en la vida común del hogar. Lo normal es hacer de su casa una miniatura de la vida de la iglesia. Esto es un lugar de oración, un lugar de comunión, un ambiente lleno de la presencia de Dios, de paz, de amor, una vida siempre en oración, donde el marido y la esposa y los hijos aprendan a vivir y andar en el Espíritu. Así está en el día lunes. Por eso, nosotros, como el hombre natural, nosotros tenemos la tendencia natural a contiendas, a celos, divisiones y principalmente a separaciones. Cualquier cosa que nosotros nos deparamos con alguna dificultad, nosotros el primer pensamiento que nos viene a nuestra cabeza es separarnos. Por tanto, nosotros no debemos entrar por este camino, porque el hombre natural le gusta la primera solución para un problema en el matrimonio es separarse y nunca en la solución de un conflicto conyugal. Entonces, en este momento es que nosotros necesitamos calmarnos, volver al Espíritu para aprender, tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Y usted entonces va a ver como resultado, va a haber vida y paz y armonía y la presencia del Señor en su matrimonio. Por tanto, de acuerdo,
de acuerdo con la cultura del mundo, a veces las mujeres dependen mucho financieramente de su marido y, y terminan no teniendo otra forma de sobrevivir solas y terminan viviendo una vida infeliz por el maltrato de su marido o obligado a vivir como si fuese una esclava dentro de casa. Yo creo que esto no debe suceder con nosotros, no debe suceder en la vida de la iglesia, pues todos nosotros necesitamos aprender de que tenemos que tratar, cada marido necesita tratar a su esposa con la mayor consideración, como Pedro habla en su primera epístola con aquel versículo 7, de que nosotros necesitamos aprender de dignidad a la esposa, porque nosotros somos juntos, marido y la esposa, herederos de la misma gracia, de la misma promesa de la gracia, de la misma herencia. Nosotros vamos a heredar la gracia. Por tanto, entre los matrimonios, entre nosotros vivimos para ambos alcanzar el galardón de reinar con Cristo. Y los matrimonios más felices son aquellos que sirven al Señor en la iglesia. Entonces, no solamente buscar una vida feliz solo para el matrimonio, sino el matrimonio debe servir a Dios en la iglesia, y esto realmente torna a este matrimonio más feliz, y la bendición del Señor viene sobre su matrimonio. Y en el día martes yo hablé un poco sobre la cuestión de ser llamados y ser escogidos. La diferencia de ser todos los que creyeron en Jesús fueron llamados para ganar la salvación. Sin embargo, de entre todos los llamados, pocos son escogidos, y los pocos escogidos son aquellos que ganarán el galardón cuando llegue el reino venidero. Esto quiere decir que nosotros necesitamos hoy, como trabajadores de la última hora, producir frutos para el Señor. Nosotros somos trabajadores de la viña del Señor, de la iglesia del Señor. La obra del Señor es una viña y el Señor espera recoger frutos de esta viña. Entonces, si nuestro trabajo tuviera fruto para el Señor, nosotros estaremos siendo estos que son escogidos, y los escogidos un día nosotros vamos a ganar el galardón. Pero para esto nosotros necesitamos entender que necesitamos uno de los otros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, no estamos solos en la iglesia, no estamos solos en la obra del Señor ni en el mundo. Nosotros necesitamos uno de los otros para juntos crecer y no solo vivir en aquel tiempo en que nosotros damos alrededor, como daba vuelta al pueblo de Israel en el desierto, y nunca saliendo del lugar, siempre viviendo en conflictos uno con los otros, en celos y contiendas, llenos de disputas, de comparaciones, de competiciones entre nosotros. Pero gracias a Dios, el Señor está trabajando entre nosotros para que nosotros aprendamos a vivir la vida del cuerpo, considerar a cada uno como superiores a sí mismo y aprender a dar honra a los otros. En vez de buscar cada uno su propia honra, nosotros cedemos el lugar de honra a otras personas, y nosotros necesitamos uno de los otros. Para esto necesitamos tener la conciencia de que somos miembros del cuerpo de Cristo, y nosotros necesitamos uno de los otros, cuidar uno de los otros y soportándonos en amor uno al otro. Y nosotros aprendemos también, si hubiera cualquier motivo para pedir perdón, necesitamos aprender a perdonar. El perdón nos libera, nos liberta. No guarde resentimiento, no deje que la raíz de amargura corroa su corazón. De esta forma vamos produciendo frutos que permanecen, y nosotros recibiremos el galardón cuando el Señor regrese. Esto es, nosotros seremos los escogidos de Dios, los seleccionados de Dios. Entonces, todo esto estoy hablando basado en Romanos 9, 10 y 11, donde habla sobre la elección de Dios.
A partir del miércoles yo voy a hablar un poco sobre la contextualización histórica. La contextualización histórica es muy importante para cuando nosotros estudiamos cualquier libro de la Biblia. La contextualización histórica da a nosotros la dimensión de la profundidad. Esto es, en ingeniería o en arquitectura nosotros tenemos muchas veces un dibujo en planta. Un dibujo en planta está en dos dimensiones, en X y en Y. Quien sabe leer el plano consigue visualizar, pero quien no entiende, no entiende lo que está en el plano. Muchas veces nosotros necesitamos mostrar la profundidad en lugar de dos dimensiones. Nosotros traemos una tercera dimensión que es la profundidad. Entonces ahí aquello que está en el plano, en el dibujo, se torna en una perspectiva, y la perspectiva es más comprensible para la mayoría de las personas. No necesita ser un técnico, no necesita ser un especialista para leer el plano. Entonces, la contextualización histórica nos da una comprensión mejor. Conseguimos ver los hechos en perspectivas y, mejor aún, nosotros entramos en el libro, nos ambientamos en la época del libro y pensamos como quien escribió el libro y quien vivía en la época de cada libro de la Biblia. Entonces, yo espero que a través de la contextualización histórica consigamos entender mejor 1 Corintios. Primeramente, yo quería mostrarles a ustedes que Pablo, él pasó principalmente por dos ciudades de Grecia, Atenas y Corinto, en el final de su segundo viaje. Entonces quería aprovechar para mostrarles a ustedes, usando Hechos capítulo 17, cuando Pablo, él salió, él pasó por Macedonia y por causa, él fue solo para Atenas. Eso está en capítulo 17, versículo 16. Antes de esto quería mostrarles a ustedes que Grecia antigua estaba formada de ciudades independientes, cada ciudad era un estado, cada ciudad era un país, y estas ciudades eran llamadas de polis. Y por tener estas diversas ciudades, a veces hasta rivales, por tener la misma cultura, la misma lengua y la misma religión politeísta, ellos terminaron fortaleciéndose en forma de cultura, en forma de conocimiento y en la forma de filosofía. Por tanto, Grecia es formada por estas diversas ciudades polis, diversas ciudades, estados, y allí se practicaba la democracia. Entonces, podemos llamar que en la Grecia antigua es la cuna de la cultura occidental de hoy. Bueno, cuando Pablo pasó por Atenas, allí dice así, el versículo 16 de capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces usted necesita entender que para los griegos no existe un Dios único, creador y que controla todas las cosas. Pero ellos creían que habían muchos dioses imperfectos, dioses que tienen problemas también, solo que ellos tienen una fuerza superior al hombre, y cada uno de estos dioses controla una parte de la naturaleza, y por tanto el hombre está sujeto a la naturaleza y por eso sujeto a los dioses. Por ejemplo, hay Dios del trueno, Dios de tempestad, hay Dios de las enfermedades, de la salud, Dios del matrimonio, Dios del amor. En otras palabras, existen Dios para cada cosa. Por ejemplo, si usted
Si usted desea una buena cosecha, usted necesita entonces ofrecer sacrificios, ofrendas al Dios de la agricultura. Usted necesita, no quiere que aquellos que viven en el mar, viven de la pesca, necesitan de protegerse de las tempestades. Entonces usted apelaba hacia ofrendas, sacrificios al Dios de la tempestad, etcétera, etcétera. Entonces ellos creían que estamos siempre sujetos a la ira de un Dios. Por tanto, ellos necesitaban construir diversos altares a estos diversos dioses para que ellos encuentren el favor de estos dioses y vivan una vida tranquila y mansa aquí en la tierra. Entonces esta idolatría era de ellos. Versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza. Esta palabra plaza en griego es ágora. Ágora es exactamente este espacio abierto donde el pueblo practicaba la libertad de expresión, donde el pueblo allí practicaba la democracia, cada uno podía decir su opinión, cada uno podía decir sus pensamientos. Y así que poco a poco surgieron las filosofías griegas, los filósofos comenzaron a usar este espacio para expresar sus ideas, su poder de convencimiento, y también allí el pueblo decía sus opiniones para a la administración de la ciudad. Así el pueblo hacía votos, allí practicaba la democracia. Entonces allí era un centro cívico, un centro comercial también, y también un centro cultural y educativo de la ciudad. Por tanto, allí se practicaba esto. Por eso que cuando Pablo pasó a discutir en esta ciudad, en este lugar llamado Ágora, la plaza, y los filósofos epicúreos y los estoicos discutían con él. La explicación de estas dos líneas está en el alimento diario. Yo no voy a gastar tiempo en esto, explicar esto, pero con miedo de tumulto, aparte de estar en la plaza predicando el evangelio sobre el Dios verdadero, esto tumultuó porque ellos nunca oyeron hablar sobre Jesús y mucho menos sobre la resurrección. Creyeron que era un Dios y una diosa que Pablo predicaba, y temiendo tumultos, porque en medio de la democracia ellos tienen mucho miedo que alguien con poder de persuasión cause problemas. Entonces lo llevaron a un lugar llamado Areópago, que era un lugar más alto, y allí un grupo menor de personas, un tribunal, oía lo que Pablo quería decir para proteger a la ciudad de las influencias de filosofías extrañas. Y así Pablo tuvo libertad de predicar el Evangelio en el versículo 23. El versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, que sin conocer es a quien yo os anuncio. Quiere decir que Pablo se aprovechó de un altar que los griegos construyeron y no sabían para quién, porque ellos tenían miedo a haber olvidado a algún Dios, y por el olvido de este Dios, por venganza, Él viniese a castigarlo. Por eso que ellos construyeron un altar para el Dios desconocido. Y Pablo se aprovechó de esta situación para predicar el Evangelio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Quiere decir, los griegos no tienen ningún concepto de un Dios que hizo el mundo y todo lo que en él existe, y siendo este Dios, Señor del cielo y de la tierra. Ellos creen que todo se comparte, dominado por estos dioses, que son dioses con fallas. Pero nuestro Dios es un Dios infalible, perfecto. El versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Todo esto era novedad para ellos. El Dios verdadero da vida, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que le busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Por eso que Él aprovechó, predicó el Evangelio a los griegos. Y otra cosa que usted necesita saber de la contextualización es que en este ambiente de democracia, de lugar de expresión de palabras, surgió allí en Grecia el arte de la elocuencia. Aquí en 1 Corintios, yo quiero mostrarle a ustedes, como Pablo dice así, versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra sabiduría de palabras, esta palabra es logos en griego. Y en medio de las filosofías griegas, esta palabra logos es el arte de argumentar, el arte de convencer por medio de la elocuencia. Por tanto, logos está ligado a la sabiduría de palabra. Entonces, los griegos buscan sabiduría, buscan el arte de la elocuencia, el arte del convencer, del convencimiento por la lógica humana. Entonces, este era el perfil de los griegos. ¿Y qué sucedió en 1 Corintios? Es que apareció en Éfeso un hombre llamado Apolo. Y Apolo era un hombre extremadamente elocuente, poderoso en la discusión, principalmente defendiendo las Escrituras. Entonces, ahí fue él para Acaya, y los hermanos le recomendaron escribir una carta para la iglesia en Corintios, ciertamente, y ellos entonces pasaron a apreciar a Apolo, porque era exactamente del perfil de ellos. Ellos apreciaban a los filósofos, a los pensadores que son elocuentes, que usan bien la palabra, y la palabra elocuente es logios, viene de logos. Entonces, Apolos era una persona que era del perfil de los griegos, y esto hizo varios seguidores de Apolo. Entonces, esto confundió y distrajo a los corintios con relación a Pablo, que era quien los había engendrado en Cristo por el Evangelio. Entonces, este es el tema del problema de la iglesia en Corintios. Por eso nosotros necesitamos tener cuidado en nosotros, que nosotros busquemos sabiduría hoy en la iglesia. Yo voy a leer un poco aquí. Logos, aquí dice así. Palabra entre los griegos, logos, es un término de la filosofía que habla de la lógica detrás del argumento y la técnica entregada para disuadir una dada audiencia por medio de argumentos lógicos. Esta técnica es usada tanto en el lenguaje escrito como en la retórica.
La retórica significa el arte de la elocuencia, de argumentar bien por medio de la palabra hablada. Los ciudadanos griegos buscaban perfeccionarse en esta técnica a fin de externar la sabiduría humana. Por medio de debates de ideas, querían promover la democracia. Entonces, este era el contexto para comprender el contenido de la primera epístola a los Corintios. Entendemos ahora por qué Pablo necesitó escribir, que él no vino a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras, logos, para que no se anule la cruz de Cristo. Por eso, aplicando hoy a nosotros en la iglesia del Señor, nosotros no debemos olvidar la elocuencia, olvidar el lenguaje persuasivo de sabiduría para convencer a alguien con argumentos lógicos. Nosotros predicamos en la iglesia a Cristo y a este crucificado. Y por ser locura para muchos, pero para nosotros, puede ser locura para muchos, pero para nosotros que fuimos llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, los líderes hoy es lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros últimamente hemos dado mucho espacio para que suceda la inclusión entre nosotros. Gracias a Dios, la generación más joven fueron incluidas en el servicio de la iglesia, en la responsabilidad de la obra del Señor o en la iglesia, y están siendo muy útil en la operación de la vida de la iglesia, del mover de la iglesia. Y sin embargo, algunos pueden ser tentados a usar esta línea de la sabiduría humana, usando algunas técnicas, algún artificio humano. Y yo quiero decir que nosotros, no es nuestra línea. Nuestra línea no es la línea de la sabiduría humana, sino de Cristo. Por eso, los que coordinan a los más jóvenes necesitan saber hacer ajustes cuando nosotros salimos de la línea de Cristo y a este crucificado y salimos para apelar a la línea de la sabiduría humana. Por eso nosotros hoy nos podemos tener hasta buenos resultados si seguimos la línea de la elocuencia, de los artificios humanos, pero puede hasta producir aparentemente mucho volumen con el resultado, pero este mucho volumen puede no pasar de madera, heno y paja. Y cuando pasa por la prueba del fuego, del juicio del Señor, no queda nada. Por tanto, hoy nosotros necesitamos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Nosotros que servimos al Señor necesitamos aprender al Señor con la visión que Moisés vio en el desierto cuando fue llamado para servirlo. Él vio una zarza y el fuego sobre la zarza que ardía en la zarza, pero el fuego no consumía a la zarza. Esto es una buena señal para que nosotros entendamos que Dios nos usa como soporte, pero el poder es de Dios. No piense nunca que es su sabiduría humana, sus habilidades, con su técnica, sus artificios humanos, es que están produciendo algún resultado en la obra del Señor. Dios puede usar a usted, puede usar su capacidad, su habilidad como máximo, como un soporte. Pero el poder es de Dios. Dios es quien hace las cosas. Voy a dar algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en la conquista de Jericó por el pueblo de Israel, el pueblo no luchó con técnicas humanas. Él seguía la palabra que Dios habló para ellos. Y ellos no confiaron en la técnica humana. Antes obedecieron la voz del Señor, pasaron a rodear por 6 días la ciudad, y en el 7º día rodearon por 7 veces, y al final el pueblo gritó. Y al gritar, todas las murallas de Jericó cayeron. Esta es la manera de Dios trabajar. No confiamos en técnicas humanas, sino en la palabra de Dios y en la palabra de sus profetas.
Y lo mismo sucedió en 2 Crónicas capítulo 20. Nos muestra que la pelea de los hijos de Moab y Amón contra el rey Josafat era algo desesperador que no tenía como Josafat vencer. Pero Josafat escogió obedecer, oír la voz del profeta. Y Dios dijo por medio del profeta: no temáis ni os asustéis por esta gran generación, porque esta pelea no es vuestra, sino de Dios. En este encuentro no tendráis que pelear. Estad parado y ved la salvación que Dios os dará, oh Jerusalén, oh Dios. Por fin el enemigo se autodestruyó. Este es el significado de confiar en Dios y no en técnicas humanas. Necesitamos solamente tomar la posición, creer en los profetas y depender totalmente del Señor. Así es que vamos a prosperar en aquellos que hacemos, porque el versículo 20 dice: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Por tanto, nosotros preferimos creer en el Señor. Y al final, aquello que ya nosotros hablamos, nosotros hoy no confiamos en la sabiduría humana. Por el contrario, nosotros creemos en la sabiduría de Dios, que Cristo y a este crucificado. Es por medio de esta sabiduría Dios envió a su Hijo, y este se encarnó, vivió como hombre en la tierra y murió en la cruz. Y por medio de esta obra de la cruz es que nosotros somos salvos. Por medio de esta sabiduría de Cristo crucificado es que nosotros hoy somos santificados, transformados y conformados a la imagen de su Hijo. Es por medio de esta sabiduría que es Cristo, es que nosotros seremos glorificados para ser herederos de Dios. Esto puede ser locura para el mundo, pero para nosotros es sabiduría de Dios. ¿Hay mayor milagro que este? Ciertamente que no. Entonces, esté bien consciente que nuestro camino no es el camino de la sabiduría, ni la elocuencia, ni de artificio humano. Nuestro camino es Cristo y este crucificado. Es por esto que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esta es nuestra línea. Dios los bendiga. Jesús es el Señor.